A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Comenzamos este compacto informativo destacando que Carlos Vecchio, embajador de Venezuela en Estados Unidos, designado por Juan Guaidó, pidió a la comunidad internacional no subestimar el conflicto armado que se lleva a cabo en el estado Apure entre la Fuerza Armada Nacional y disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, y alertó de que estos enfrentamientos ponen en riesgo la estabilidad de la región. Esta terrible situación de caos y crimen creado por Maduro en Venezuela, que afecta a Colombia, donde además confluyen intereses de Rusia, Irán, Cuba y China, es una amenaza real a la paz, seguridad y estabilidad de Estados Unidos, Latinoamérica y la región. Así lo escribió en Twitter Carlos Vecchio. Es de destacar que un informe de Human Rights Watch acusó el lunes a las fuerzas de seguridad venezolanas de las ejecuciones extrajudiciales de al menos 4 civiles, de detenciones arbitrarias y de torturas contra la población del estado Apure. Por su parte, el régimen de Maduro tachó de infame ese informe y afirmó que la denuncia de Human Rights Watch se produce ante la imposibilidad de derrocar al gobierno venezolano que preside Maduro, al tiempo que señaló a los agresores contra Venezuela de coordinar sus acciones mediáticas. Por otro lado, el director de Fundaredes, Javier Tarazona, afirmó que este lunes se registró un nuevo ataque en la zona del Ripial, estado Apure. Tarazona describe mediante un mensaje difundido en sus redes sociales que al menos 3 explosiones, bombardeos y ráfagas continuas de disparos se reportaron de esta zona en conflicto. Como el Sarare, Tres Esquinas y la vereda de Santa Rita han sido lugar propicio para nuevos combates donde la propia opacidad impulsada por quienes ostentan el poder no nos permiten tener con certeza las cifras de heridos y las cifras de muertos. No obstante, desde el pasado viernes en hora de la tarde hemos recibido información extraoficial de una retención o caída de un helicóptero perteneciente a las Fuerzas Armadas venezolanas. Esa situación nos ha dejado con mucha preocupación y los hallazgos que hasta este momento tenemos es de la presunción de 29 funcionarios que estarían involucrados en este hecho. No aparecen, no se sabe nada sobre la vida de ellos. Horas más tarde de este viernes ocurre una segunda emboscada contra una lancha que iba con funcionarios de las Fuerzas Armadas venezolanas, de la cual se conoce una minuta de parte policial, donde se habla de un herido y otros en condiciones de desaparecidos. Por su parte, el profesor Ronald Rodríguez, investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, aseguró esta mañana en RCR que este conflicto armado en la frontera colombo-venezolana ha sido producto de los pactos con negocios ilegales que han realizado la Fuerza Armada venezolana con guerrilleros de las FARC y el ELN que operan en estas zonas. Desde el Observatorio de Venezuela hemos venido analizando el fenómeno y uno, digamos que podría llegar a concluir inicialmente que Venezuela está viviendo como una especie de neocaudillización en Venezuela, es decir, esa estructura del siglo XIX donde una persona que tenía cierto control militar dominaba un área y se convertía en el caudillo de esa región. Ahora con estas subdivisiones que han hecho de las zonas estratégicas en Venezuela, pues los militares encargados hacen acuerdos, hacen pactos con los actores ilegales que están en ese territorio, pero esos pactos son absolutamente frágiles porque dependen de negocios ilegales que están todo el tiempo variando, mutando, que a veces dan mayores ganancias, que a veces generan menores ganancias, que hay pugna dentro de los grupos que buscan acceder a estas tortas de dinero. Y obviamente pues esto genera que se dé una inestabilidad en territorio venezolano, lo que ha fragmentado y de hecho pone en duda la misma capacidad del Estado venezolano hacia el futuro, lo que significa enfrentar estos grupos. Ronald Rodríguez asimismo afirmó que esta situación cada vez se va empeorando y sin tener una respuesta seria y responsable por parte del régimen de Nicolás Maduro. Además, insistió en que estos hechos violentos están generando una ola masiva de venezolanos desplazados hacia el vecino país, lo cual causa una inestabilidad en cuanto a la política de migración colombiana con los venezolanos.
ahora con estas subdivisiones que han hecho de las zonas estratégicas en Venezuela, pues los militares encargados hacen acuerdos, hacen pactos con los actores ilegales que están en ese territorio, pero esos pactos son absolutamente frágiles porque dependen de negocios ilegales que están todo el tiempo variando, mutando, que a veces dan mayores ganancias, que a veces generan menores ganancias, que hay pugna dentro de los grupos que buscan acceder a estas tortas de dinero, y obviamente pues esto genera que se dé una inestabilidad en territorio venezolano, lo que ha fragmentado y de hecho pone en duda la misma capacidad del Estado venezolano hacia el futuro, lo que significa enfrentar estos grupos. Algunos académicos decían que particularmente la posibilidad de que Venezuela pueda enfrentar con el régimen de Nicolás Maduro, pero incluso en el caso de una transición, el surgimiento de estos grupos va a ser una cosa de largo aliento, no va a ser una cosa de corto plazo, porque se ha generado una nueva normalidad en esos territorios en la cual estos actores han logrado un dominio y obviamente no están dispuestos a ceder a él, no van a ceder esas rentas, que además uno de los negocios que se ha visto fuertemente fortalecido en los últimos años también es la dinámica de la minería ilegal, que genera importantes ganancias, así que esto ha llevado a que diferentes organizaciones criminales colombianas y de otras nacionalidades busquen acceder a estos recursos y traten de quedarse con parte de la cantidad de dineros que se mueve. Entre tanto, el internacionalista y profesor universitario Félix Gerardo Arellano destacó que el origen de este conflicto armado en Apure fue el desinterés de la administración del expresidente Hugo Chávez y del actual de Nicolás Maduro en atender las denuncias que hicieron mucho tiempo atrás los gobiernos de Colombia ante la presencia de grupos guerrilleros en territorio venezolano. Cuando se dan las negociaciones de paz con la FARC, la presencia de Venezuela como observador, bueno, tiene que ver con un papel de garante, de garantía. De nuevo empezaron a circular rumores de que se estaba apoyando a grupos disidentes, de que no toda la FARC estaba convencida y participaba activamente en el proceso de paz y que los irregulares seguían teniendo el apoyo de Miraflores. Nada de eso se aclaraba, siempre se descalificaba al que denunciaba. Y ahora nos encontramos con que el territorio venezolano tiene una cantidad de grupos armados con un nivel de armamento que puede enfrentar duramente a las Fuerzas Armadas Nacionales, con un apresto militar impresionante. ¿Cómo se llegó a eso? ¿Por qué ocurrió eso? Creo que hay una situación muy grave, muy delicada, que debería ser investigada por organismos internacionales. ¿Cómo se llegó a tener un nivel de armamento y de grupos humanos armados en Venezuela de esa magnitud? Arellano, en declaraciones dadas hoy en RCR, insistió en que este conflicto armado tiene que ser atendido por la comunidad internacional lo más pronto posible, ya que el régimen de Maduro no tiene la disposición de resolverlo, ni mucho menos de defender la Fuerza Armada Nacional. Están las condiciones para una reunión del TIAC, del Consejo Interamericano de Asistencia Recíproca, pero tiene que solicitarlo Miraflores. Tiene que Miraflores estar en disposición a trabajar con la comunidad internacional para enfrentar este problema. El origen del problema pareciera que está en Miraflores. ¿Por qué llegó a Venezuela ese nivel de disidentes de la FARC armados y por qué se mantuvieron y por qué lograron esa capacidad de fuerza, esa capacidad de reacción militar? Si hay disposición a resolver el problema se resuelve con el apoyo de la comunidad internacional, particularmente el gobierno colombiano, los Estados Unidos y la Organización de Estados Americanos. En otras informaciones, tenemos que este lunes en horas de la tarde se registró un nuevo enfrentamiento entre delincuentes de la parroquia La Vega y efectivos policiales. 2 antisociales abatidos y una mujer herida con una bala perdida es el saldo conocido inicialmente. El enfrentamiento se inició cuando funcionarios de Policaracas se encontraban en la redoma de la India y sujetos armados dispararon desde la parte alta de La Vega. Ante este hecho, el director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, Douglas Rico,
informó que las autoridades están en conversaciones con las bandas delictivas que operan en la Cota 905 para pedirles que depongan su actitud y entreguen las armas. En estos momentos se está haciendo un estudio, no solamente los organismos de seguridad, un estudio de alto nivel para ir primero a las conversaciones para que este grupo de personas depongan de su actitud hostil que han mantenido en la ciudad de Caracas. Está en estos momentos un proceso de conversación con esta organización criminal que está allí instalada para que en principio depongan su actitud y entreguen las armas. Debo advertir eso, aquí no hay electrones libres, ningún organismo, ningún funcionario o ningún director de un organismo de seguridad ciudadana policial puede realizar acciones sin la debida autorización. Yo soy un hombre disciplinado y acato normas porque es mi deber. En materia de salud, el médico infectólogo Julio Castro considera que aún no está controlada la segunda ola de coronavirus que enfrenta el país debido a la escasez de personal e insumos. Castro indicó que los hospitales tienen un cupo basado en su capacidad, que no es la totalidad ni siquiera un porcentaje importante de las camas de atención general. Asimismo, el galeno insistió en que urgen también mayor número de camas con capacidad de oxígeno para tratar las dificultades respiratorias. La alcaldesa por el PSUV del municipio Gómez del estado Nueva Esparta, Yanelis Patiño, falleció este lunes a causa del COVID-19. El hecho ocurrió en una institución de salud privada de la isla de Margarita, lugar donde ya se encontraba siendo atendida por los especialistas durante varios días. La situación en el estado es bastante preocupante. Oficialmente se conocen 77 personas fallecidas por causa de la pandemia, aunque existen más casos no verificados por el Ministerio de Salud. Por su parte, la ONG Médicos Unidos de Venezuela informó que entre el pasado jueves y este domingo perdieron la vida 14 profesionales de la salud a raíz del virus. Con esto suman 513 los fallecimientos totales concernientes al gremio sanitario desde el inicio de la emergencia en Venezuela. Los nuevos decesos involucran a 2 médicos cirujanos del Distrito Capital, 2 de Guárico, 1 de Lara, Anzoátegui, Aragua y Zulia, respectivamente. Entre tanto, la gobernadora del estado Táchira, Lady Gómez, afirmó que más del 50% de los trabajadores de la Corporación de Salud de esa entidad aún no han recibido la vacuna contra el COVID-19, pese que se han generado 2 focos de contagios. De 7.600 funcionarios de salud que tiene la gobernación del estado Táchira, faltan aún por vacunar 4.417 funcionarios de salud. Es decir, más del 50% de los funcionarios de salud de la gobernación del estado Táchira no han recibido las vacunas, a pesar de ya tener más de un mes en desarrollo el plan de vacunación. ¿Por cuánto? La encuestadora Megaanálisis informó que Venezuela cayó en 6 días al lugar 125 del ranking de vacunación contra la COVID-19. En ese sentido, destacó que nuestro país bajó 5 puntos a nivel mundial y es la penúltima nación de todo el continente americano. Según los datos aportados por la encuestadora, Venezuela ha aplicado el 0.8% de vacunas a sus ciudadanos, mientras que Colombia ha inmunizado al 8.7% de su población y Chile al 74%. En este sentido, el presidente de la Federación Médica Venezolana, Douglas León Natera, estima que Venezuela logrará la inmunización contra el coronavirus en un periodo de 10 años. Criticó que no se priorice al personal de riesgo verdadero y que se obstaculice planes alternos para adquirir vacunas. Hablamos que vamos a tardar unos 10 años en tener una inmunización y por eso es que acuñamos el hecho de que si estamos contaminados hasta ahora en un porcentaje aproximado del 50% de la población, eso quiere decir que rápidamente vamos a alcanzar quizás un 80 o un 90% de contaminación viral. Llegan las vacunas y estas vacunas, en lugar de colocárselas a los de primera línea, que es el equipo de salud, los sanitarios, se lo anarquizan y lo colocan de primera línea al gobierno, desde Miraflores y sus ministros, familiares, guardias.
Y pasamos a la materia económica, y es que el precio de la cesta Petare mantiene su tendencia al alza esta semana para ubicarse en 64.200.000 bolívares, lo que representa un incremento de 11.7% respecto a la semana anterior, cuando se ubicó en 57.800.000 bolívares. El indicador, que agrupa 8 alimentos básicos y que mide el comportamiento de los precios de este sector popular del este de Caracas, registró una variación en dólares de menos 2.28% al ubicarse en $23.03 frente a los $23.54 que costó la semana previa. Esto según información compartida por el economista Ángel Alvarado en su cuenta en Twitter. Les estamos presentando Informe RCR, el compacto informativo de esta hora, solo por RCR 750 AM. En materia internacional, la Organización Mundial de la Salud advirtió este martes de un alarmante aumento de los casos de COVID-19 en la región de Oriente Medio y el norte de África en la última semana, que coincide con las cifras récords registradas a nivel global. 12 de los 22 países han registrado un aumento de casos y 11 países en el número de muertos, con alarmantes porcentajes que llegan a casi el 22% de casos más que la semana procedente. Así lo aseguró el director regional del organismo, Hazme Al-Mandari, en una conferencia de prensa telemática. Al-Mandari afirmó que este aumento ha coincidido con el pico de casos a nivel global, que llegó a los 5 millones de contagios por coronavirus en todo el mundo, un récord desde el inicio de la pandemia. El responsable regional de la Organización Mundial de la Salud advirtió además del preocupante aumento de los positivos registrados en lo que va de año en la región, que abarca desde Marruecos hasta Afganistán en comparación con la cifra de 2020. En materia deportiva, tenemos que Guayqueríes de Margarita dominó casi desde el primer minuto a Trotamundos de Carabobo para vencer con marcador de 82-75, alcanzando así su 10ª victoria sin derrotas en el actual torneo. Los mejores por Guayqueríes fueron Heisler Wilén con 21 puntos, Edgar Martínez, quien anotó 12 unidades, y Francisco Centeno con 10 anotaciones. Así llegamos al final de este compacto informativo vespertino. Los dejamos ahora con la mejor programación de su RCR. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM.